El día de hoy estaremos sobre todo repasando las carteras que tienen que ver con valores norteamericanos, ¿no? Entre ellas se encuentran principalmente, ¿no?, la cartera de Estados Unidos Valor, Estados Unidos Crecimiento, Oportunidad, Versátil y ESG. Yendo un poco de detalle con cada una, de manera breve, la cartera de Estados Unidos Valor básicamente invierte en valores o acciones de tipo valor, value stocks, empresas listadas en mercados organizados como los estadounidenses, ¿no? Y pertenecen principalmente a empresas consolidadas en sus sectores respectivamente, ¿no? Y las cuales presentan una solidez financiera por la cual suelen apostar los inversionistas y del mismo modo presentan baja volatilidad relativa con respecto a sus pares del mercado, ¿no? En el caso de la cartera crecimiento, esta, como dice el nombre, incluye acciones de tipo crecimiento o growth stocks, las cuales participan principalmente en industrias o mercados de rápido crecimiento con una capacidad de generación de ingresos significativamente superior a la del mercado, ¿no? Asimismo, mantenemos una cartera de Estados Unidos Oportunidad, la cual incluye acciones small caps con perspectiva de generación de retornos superiores a las industrias comparables, ¿no? Esto gracias a drivers específicos de alto crecimiento potencial en este tipo de compañías, ¿no? Y sobre todo se seleccionan empresas con saludable perspectiva de solvencia dentro del mercado estadounidense. Siguiendo también se encuentra la cartera de ETFs versátiles, la cual incluye solo ETFs, ¿no?, que básicamente son fondos cotizados en bolsa, tanto sectoriales como geográficos, ¿no?, en mercados organizados no solo de Estados Unidos, sino ya a un nivel global, ¿no? Nos gusta un poco también recomendar la inversión en ETFs debido a que es un vehículo más eficiente en términos de diversificación y costes para ganar exposición a oportunidades de inversión en escala global, ¿no? Finalmente, pero no menos importante, se encuentra la cartera ESG, la cual invierte en acciones con una perspectiva de generación de retornos superiores a la de sus comparables en materia medioambiental, social y de gobierno corporativo, ¿no? Es de este modo que se seleccionan empresas de alta y mediana capitalización cotizadas en mercados globales, ¿no?, no solo como la bolsa de Nueva York, Japón o Reino Unido mediante ADRs, ¿no? Eso básicamente es lo que vamos a estar abarcando en esta presentación, ¿no? Recuerden finalmente de que al final de esta sesión vamos a poder revisar sus preguntas y estar respondiéndolas, ¿no? Una vez que haya conversado un poco con César acerca de qué vamos a estar presentando el día de hoy. Y sin más, los dejo con César Romero, el cual nos va a estar presentando la estrategia de inversión para el día de hoy. Gracias, Carlos. Gracias por el pase y por la introducción. Ok, lo que vamos a ver acá es un poco la continuación de la presentación que hubo en España. La presentación de España, bueno, que hizo Renta 4 Banco, estuvo básicamente basada sobre materia macroeconómica. Ellos revisaron el tema europeo y bueno, el plano estadounidense, principalmente el europeo. Y la visión más o menos que tenían era de un 2022 que estaba mucho más sesgado hacia el lado value. Es decir, un poco más sesgado a las acciones de mayor peso, consolidadas dentro de los sectores financieros, energéticos, minería hasta cierto punto, un poco de retail, un poco farmacéuticas, más o menos por ahí se mueve el sector value. Más o menos vamos a tratar de continuar en esa línea y presentar cuáles son los topics que tenemos para el 2022, es decir, las carteras cuyas acciones van a rendir durante todo el año sobre el mercado, o creemos que van a tener una sobreponderancia con respecto al Standard & Poor's. De todas maneras, los topics corresponden a 2 acciones por cada una de las carteras, de manera que de todas maneras diversificamos un poco lo que vamos a estar comentándoles y para darles un view de diferentes, en diferentes ámbitos, en diferentes sectores. Y por último, mencionar un poco macro Perú, que de hecho siempre es importante mencionar acá. Entonces, vamos a empezar un poco con los que son los ETFs. La presentación, o bueno, las diapositivas que tenemos están un poco, van en línea con lo que vamos a mencionar, un poco cargadas de información. De todas maneras, las preguntas que tengan sobre algún punto que sea complicado o que no haya quedado claro nos lo comentan. Y finalmente, la presentación se les va a enviar por correo, al igual que se les va a enviar el link ya para poder verlo por YouTube. Entonces, si tienen alguna duda, nos pueden contactar después. Ok. Vamos a empezar un poco a hablar de los ETFs. Como les mencionaba, estamos mucho más sesgados hacia el lado value. Value comprende sectores como energía, como el financiero, parte del sector farmacéutico, puede ser incluso
una participación dentro del retail, lo que quiere decir empresas value son empresas grandes que no necesitan mucho apalancamiento, es decir, que tienen un flujo tan fuerte que no necesitan mayores deudas, ¿no? En ese sentido, vamos a hablar de empresas que tengan un buen dividendo estimado, o empresas que también tengan buybacks, que son la forma en la que las acciones, cuando las empresas recompran parte de las acciones que están en el mercado, ¿no? Lo que hace que el número de acciones baje, pero que el precio sube. También genera cierta rentabilidad de los clientes. Okay. Vamos a empezar con un ETF de energía, se llama iShares Global Energy. Este ETF toma las mega caps, las empresas más grandes dentro del índice Standard & Poor's Global 1200 Energy. Esto reduce la exposición frente a cierres particulares porque dentro del sector de energía tenemos las grandes empresas como BP, como Exxon, como Chevron, pero también tenemos empresas bien chiquititas que tienen un pozo particular en un punto o que están explorando dentro del sector, ¿no? Entonces, para reducir la volatilidad frente a este tipo de acciones que pueden ser pequeñas y pueden ser riesgosas, estamos entrando con este ETF que únicamente toma las más grandes, ¿no? Es a nivel global, la posición, como está abajo, es principalmente Estados Unidos. Las principales son ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, pero también tenemos posiciones de Reino Unido con BP, posiciones canadienses como Enbridge o Canadian Natural Resources, y otras posiciones europeas. Entonces, ¿por qué estamos invirtiendo en un ETF de energía? Principalmente vemos que los inventarios de petróleo se encuentran en niveles mínimos no vistos desde la crisis financiera, y en 2018, cuando los futuros llegaron a tornar a ser negativos. En el gráfico de la derecha, la línea blanca, justamente son los inventarios de crudo que hay a nivel mundial, ¿no? Entonces, estamos encontrando que están nuevamente en un punto mínimo, a pesar de que ya venía creciendo el precio del crudo, ¿no? Como ustedes saben, durante el año, por temas logísticos, ocurrió una crisis en general que afectó a diversos mercados. Hay muchas más razones, pero por el momento cabe mencionar que lo que produjo es que hay una gran demanda de energía y la oferta era bastante pequeña, ¿no? Estábamos saliendo de una recesión a nivel mundial, que es el efecto COVID. Entonces, de hecho, la oferta estaba bastante golpeada y la demanda comenzó a subir con bastante rapidez. Eso generó un desequilibrio, y el desequilibrio hizo que los inventarios bajaran a nivel mundial. Cuando los inventarios bajan, cuando escasea, es cuando empieza a aumentar el precio, ¿no? Entonces, vemos que el precio ha aumentado, pero los inventarios continúan en mínimos. Y después del retroceso que hemos visto en las últimas semanas, desde finales de noviembre, cuando ocurrió el tema cuando se encontró la nueva variante Omicron en Sudáfrica, vimos una corrección bastante sana del precio del petróleo que nos indica a creer que también podría haber un crecimiento, ¿no? Entonces, por principio de cuentas, el inventario que hemos visto que se encuentra en mínimos, hemos visto que la inflación se está manteniendo alta. En la primera parte del 2022 continuaría alta, según los estimados de la FED, que ya salió de la retórica o de la narrativa de que era una inflación transitoria. Ahora se espera que la inflación se mantenga entre niveles de 5 y 6%, el estadounidense, para principios de 2022. En línea con eso están las subidas de tasas que van a hacer, que se aplican 2 para el 2022 y 3 para el 2023. A su vez, preferimos un ETF global solo de Estados Unidos porque la demanda de petróleo viene correlacionada con el crecimiento económico del país. Hay dos razones aquí. Primero, el hecho de que cada una de estas empresas tiene un mercado en el cual ellos principalmente invierten, ¿no? Es el mercado en el cual ellos radican. Si es británica, normalmente en Gran Bretaña; si es estadounidense, normalmente en Estados Unidos. No siempre, pero siempre hay una predilección. Ese es el mercado final. Entonces, en este sentido, estamos viendo que la crisis energética ha sido mucho más fuerte en Europa. Entonces, la demanda de energía en Europa puede generar que la escasez sea mayor. Entonces, si bien eso no genera mayores aumentos de precios, porque el precio es a nivel mundial, lo que sí estaríamos viendo es una demanda que se vería fortalecida sobre este tipo de compañías, ¿no? O sea, compañías que puedan tener su producción de un mayor periodo de tiempo ya vendida, ¿no? Como podemos ver, hay algunas compañías que, por ejemplo, venden el 90% de su producción, el 95% de su producción, y eso lleva a que tenga ratios de utilización de capital, de utilización de sus plantas a niveles no llegados al 100%, del 90%, del 80%. Una planta o una mina, todo lo relacionado con los commodities, produce de acuerdo a lo que cree que va a vender, ¿no? Entonces, si es que se espera que la demanda sea mayor, los ratios de utilización de refinerías, de suministros, deberían situarse cerca del 100%, lo cual es mejor para la empresa, ¿no? Vender lo más que pueda, al precio más alto posible, ¿no?
es preferible vender la mayor cantidad ahora que los precios del petróleo están aumentando. Entonces, eso también va a generar que el precio del petróleo aumente y en general va a aumentar también la rentabilidad de estas empresas, porque nuevamente este ETF no es del commodity como precio, o sea, no replica el precio del commodity, sino de las principales compañías que producen o venden este commodity, ¿no? Hay tres flujos que se dan dentro de la energía: el upstream, que es el que se da con la exploración, es decir, cuando se da la exploración y el desarrollo bueno, de la producción, de la extracción en general. Luego viene el midstream, que es principalmente el transporte, cómo sacan desde la cuenca térmica, por ejemplo, en Estados Unidos, en Texas, hacia la distribución que se va a hacer a clientes finales. Bueno, en este caso a refinerías, que es el downstream. De las refinerías entra el crudo y sale todos los productos derivados, ¿no? Gasolina, por ejemplo. Entonces, más o menos de esa manera se encuentra el mercado de energía. Lo que creemos es que crecería más el upstream, el tema de la exploración. Eso lo voy a comentar cuando hable de una compañía en particular. Ok. Entonces, bueno, y abajo hay una tablita que más o menos compara los ETFs más importantes de energía, ¿no? Vemos que, por ejemplo, el primero, que es el que hemos tomado nosotros, es el iShares Global Energy, se encuentra ubicado nada más en large caps, mientras que el de Vanguard Energy y el de Standard & Poor's de State Street, Oil and Gas Exploration, ubican broad market, que entonces no solamente tiene las grandes, sino medianas pequeñas. Vemos que el iShares es global, vemos que los activos son 57, el volumen promedio supera el millón de acciones, lo cual es bastante sólido o bastante saludable para que tenga liquidez y poder comprar y vender, un beta cercano a 1, un gasto operativo que es menor a 0.5, no es tan alto, un dividend yield que es del 5%, este sector es bastante fuerte en dividendos. Y bueno, con respecto a los ratios, vemos un PE ratio que es cercano a la media y un price to sales ratio que es ligeramente por debajo de la media. Ratio de información y Sharpe de 5 años indican que también le ha ido versus el benchmark. El Sharpe indica justamente qué tanto le ha ido contra el benchmark, dividiéndolo sobre la desviación. Entonces, mientras mayor sea, quiere decir que mejor le ha ido versus con lo que ellos están comparando, en este caso con el rendimiento de las 1.200 acciones de Global Energy. Entonces, este es uno de los que mejor ha rendido, por eso que podemos creer que debería de seguir mejorando, ¿no? El Sharpe es histórico, 5 años. Entonces, creemos que podría seguir creciendo en esa línea, superando un sector que ya de por sí debería de crecer, que es el sector de energía. En segundo caso, estamos viendo un ETF de bancos. El KBW es un ETF que se centra dentro de los principales, dentro del sector financiero, únicamente la banca comercial. A la derecha van a poder ver un pie chart en donde están las principales tenencias dentro de este ETF, que empresas gigantes, grandes, americanas. Wells Fargo es la más grande, luego viene PNC, JP Morgan Chase. Recordemos que JP Morgan Chase es el lado comercial de JP Morgan. Luego está Bank of America, Citigroup, Bank of New York Mellon, State Street, Capital One, US Corp. Esas son las principales tenencias, las principales 10 que se incluyen dentro de este ETF. ¿Por qué creemos que podría subir este ETF? Bueno, ya de por sí, el aumento de las tasas de interés de la Fed y el aumento de la inflación, que indica justamente una mayor demanda, justamente como veíamos con el tema de los suministros también, todo lo provocó la mayor demanda que hay de bienes y servicios en Estados Unidos, lo cual continúa bastante fuerte en estas últimas semanas. Entonces, en ese sentido, creemos que justamente la razón de la inflación y la razón del problema de suministros ha sido gracias a la gran demanda que ha tenido el sector el consumo en Estados Unidos, el sector de las familias de Estados Unidos, y la mayor digitalización. En esa línea vemos una recuperación del consumo luego del Black Friday nuevamente, empujado por el e-commerce, que bueno, es el principal driver ahora del Black Friday. Hemos visto dentro de los conference calls y dentro de los investors day que han tenido los bancos, JP Morgan, por ejemplo, hace unos días, incluso hace una semana más o menos, hablaron de cómo las tendencias continúan positivas luego del Black Friday. O sea, a pesar de que, digamos, ya se había hablado de que la reapertura económica venía bastante bien, la digitalización debería de reducirse, las tendencias continúan al alza, sobre todo con Omicron ahora. Entonces, eso nos hace pensar que todavía el e-commerce debería seguir bastante potente. A su vez, en el tercer trimestre hemos visto que en Estados Unidos los créditos vehiculares
han crecido en 8.4%, mientras que los inmobiliarios 4.1%, ahí también influyen los mortgage, y bueno, sectores que son sobreponderados en este ETF. ¿Cómo podemos saber esto? En la tablita que está al medio arriba vemos los préstamos por categorías. Esos son las principales top 5 de los bancos a nivel de Estados Unidos: Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan, Citigroup y US Bancorp están dentro del ETF. Entonces, vemos que 39% es el promedio del top 5 de estas 5 que está acá versus Estados Unidos. O sea, dentro de Estados Unidos, el 39% de los préstamos comerciales se dan en una de estas 5 entidades. Mientras que en los préstamos hipotecarios ocurre con el 28% y en los préstamos vehiculares el 12%. En promedio. Entonces, de esa manera estimamos que, de hecho, estos son los bancos más fuertes en términos de lo que creemos que podría crecer, y son de los principales, bueno, 4 de esas son principales dentro del ETF. ¿No? US Bancorp no es tan grande, tiene 4%. En el gráfico de abajo a la izquierda, lo que podemos ver es cómo ha aumentado la deuda en hogares, es decir, calcula esto es el gasto que tienen los hogares. Recordemos que la deuda no se va tanto con bienes pequeños, sino en general con bienes de inversión, es decir, con la adquisición de una nueva casa, la adquisición de un nuevo vehículo. Justamente esto es lo que más ha subido en los últimos trimestres, el mortgage y los auto loans. Entonces, en ese sentido, vemos nuevamente sobreponderando créditos vehiculares, créditos inmobiliarios, mortgage, es lo que más ha crecido en Estados Unidos, junto con el e-commerce que les mencionaba antes. Entonces, estos 3 sectores son los mejores, más ponderados en este ETF. Por eso creemos que le debería ir mejor que a los demás ETF financieros. En la tabla de abajo a la derecha podemos ver la comparación del Invesco KBW, que es el índice, comparándose con los otros ETFs de otras entidades, ¿no? De Vanguard, de iShares, de Fidelity, el más representativo de cada uno de ellos. Entonces, bueno, todas involucran el large cap, todas son Estados Unidos, de Global Financials, que es de iShares. En los activos está bastante concentrado esta, a diferencia de los otros, porque únicamente tiene banca comercial. Por ejemplo, Financial Sectors de State Street también tiene Bank of America, bueno, América también lo tiene, pero también tiene las empresas aseguradoras, también tiene empresas desarrolladas como banco de inversión, como Goldman Sachs, por ejemplo, que es bastante fuerte dentro del índice financiero de Estados Unidos. Bueno, siguiendo con los datos de este ETF, el beta cercano nuevamente a 1, el gasto operativo 0.35, de hecho, como mientras más selecciones un grupo de activos, el gasto operativo va a elevarse. Este es el gasto en el que incurre una persona cuando compra un ETF, ¿no? Va dentro del precio, digamos. Tú tendrías unos 0.35 menos de lo que, digamos, si sube 1%, 0.35 sería más o menos el corte en el año, ¿no? Que nuevamente es bastante pequeño, y si estamos hablando de una selección de activos que de por sí debería tener upside, pues no representa tanto. El dividend yield, que de hecho también es el más alto, con respecto a los ratios, se encuentra dentro de la media, tanto en el PE ratio como en el price to sales. Ha sido el ETF que más ha rendido en el año. Entonces, si por ejemplo tomamos que rinde 32%, le restamos el gasto operativo que es 0.35, sería 32%, y eso sigue siendo superior a la de los demás ETFs. Entonces, a pesar de que pueda tener un gasto operativo relativamente elevado, igual que el otro ETF, al final te está rindiendo más porque la selección de activos es mucho mejor. Bueno, Sharpe 5 años es positivo, más o menos va dentro del promedio con la industria. Eso sería con respecto al sector financiero. También tenemos posiciones como top picks dentro de este sector, así que lo vamos a comentar más adelante. Entonces, veamos. La primera cartera que vamos a ver como tal de acciones es la de la Value. En este caso estamos hablando de Boeing. Boeing tiene un upside del 20%. Todo esto lo evaluamos en torno a 10 a 12 meses. Son acciones que van a ser integradas en nuestras carteras, y en el caso de que lleguen upsides antes, si llega 20% antes, digamos, en el caso de que no se encuentre que sea muy peligrosa la variante Omicron o que se reduzca su potencial dañino o el nivel de contagio, o hay alguna vacuna que pueda controlarla antes, Boeing va a subir con mucha más rapidez. Entonces, podríamos sacarla, pero 20% creemos que es más o menos razonable de 10 a 12 meses, únicamente por crecimiento del negocio, ¿no? En este caso no tomamos en cuenta qué podría pasar con la variante Omicron, sino solamente lo que hemos visto hasta ahora.
Boeing es una empresa entonces aeroespacial, tiene 4 segmentos: aviones comerciales, que son los que ellos venden a las aerolíneas principalmente, a Delta dentro de ellas, United Airlines, Southwest. El sector de defensa, que es lo que ellos venden al Estado, es decir, las aeronaves que son militares. Global Services, que dice 9.3%, que básicamente es este mantenimiento y el desarrollo de todos los aviones que ellos ya han vendido, ¿no? Mantenimiento, cambio de piezas, todo eso. Es un poco más pequeño que los demás sectores, y Boeing Capital, que es netamente financiero. ¿Qué es lo importante con Boeing? ¿No? O sea, ustedes y todos sabemos que es una empresa que ha tenido muchos problemas financieros en los últimos años. De hecho, el tema empezó a caer desde incluso antes del COVID. En el caso de esta compañía, tuvo fatalidades en particular con el 737, que es su modelo principal. En el primer gráfico de barras podemos ver los envíos de aviones comerciales por modelo. Justamente el que más cae es el 737. De hecho, es el que más representaba de las ventas totales de Boeing en este rubro, ¿no? Vemos cómo ha caído, lo fuerte que fue su caída en 2019, que no es efecto COVID, sino efecto de las fatalidades que hubo, que muchos países decidieron que no iban a volar, o sea, que no iban a poder volar más estos aviones hasta que se les realice cambios. Y el 2020, que ya es este impacto COVID, ¿no? Entonces, fue caída tras caída. En el gráfico de la derecha podemos ver 737 MAX, es el nombre, cómo la tasa de producción de estos aviones ha empezado a aumentar nuevamente. Ya están haciendo envíos de más de 80 aviones, eso trimestralmente, la recuperación se da en el 2021. Eso es lo pronosticado según el guidance de la empresa y según el promedio del mercado. Entonces, eso es lo que creemos que podría ser un driver positivo. ¿A qué se debe que haya crecido nuevamente los envíos de 737 MAX? Principalmente ha solucionado todos los problemas que la aeronave tenía. Primero fue el problema que tenía con la pantalla, que es lo que no respondía, y por lo que ocurrieron las fatalidades. Y luego de que eso se resolvió, se encontró que había otras fallas, fallas dentro de la puerta para entrar al avión, una falla que era el revestimiento de titanio, que contaban con un proveedor que no estaba certificado, y tenían un problema dentro de lo que son de la contaminación que este avión tenía, ¿no? Las emisiones que tenía. Entonces, estos 3 problemas han sido resueltos ya por la empresa. En el último conference call de la empresa se ha resaltado la resolución de estas dos, se ha mostrado el proveedor de titanio y las certificaciones que tiene y cómo han avanzado dentro de los nuevos envíos ya planeados para el 2022. Los cambios operativos también se han realizado y el tema de la contaminación se ha reducido a niveles menores a los límites, por los cuales no debería afectar los envíos a mercados altamente especiales o que diferencian bastante la contaminación que entra en ellos, que son los europeos. Entonces, las ventas por sector geográfico principalmente es Estados Unidos, es una empresa estadounidense. Otro sector importante es Europa, donde compite con Airbus. Airbus ahí tiene un market share más elevado, y un mercado que es chiquita ahorita, porque estamos viendo únicamente resultados del 2020-2021, es el chino. El mercado chino ha sido el que más ha demorado en permitir que vuelvan a volar los aviones de Boeing. Es más, la aprobación de estos aviones en China recién se dio a inicios de diciembre. Entonces, uno de los principales drivers es que van a poder continuar con esta tasa de envíos que ya viene elevándose en China, que es un mercado todavía bastante pequeñito para la empresa. Entonces, acá es un mercado, digamos, a nivel mundial, su principal competidor es Airbus. En Europa pierden contra Airbus, en Estados Unidos sí tienen un porcentaje un poquito más elevado. En China, de todas maneras, tienen bastante potencial en este mercado, y creemos que los envíos hacia esta geografía podría ser mucho por levantar las métricas de Boeing, que todavía se encuentran bien deterioradas, ¿no? Las órdenes netas han sido positivas en los últimos 10 meses, es decir, han sido más órdenes nuevas que las salidas de los aviones en los últimos 10 meses. Con todo el tema del COVID ha habido varios meses y varios cortes, varios países que han, por ejemplo, restringido vuelos de otro país, lo cual termina haciendo que muchos aviones queden en tierra, que no vuelen. Entonces, dentro de esto, a pesar de esta volatilidad, las órdenes netas de Boeing han sido positivas 10 meses, es decir, que siempre ha crecido con envíos. Así el tema COVID continúe fuerte a nivel mundial. Los envíos totales ya incluyen 28 unidades MAX del último trimestre, el tercer trimestre, que más o menos estaba entre 60, 28 de estos han sido unidades 737 MAX. Y bueno, se acercan niveles de guidance para el 2022 ya. El backlog, que son las órdenes establecidas que ellos ya tienen de producción,
cubre al menos 4 años de operaciones, entonces no es que la compañía pueda, digamos, no es que la compañía pueda tener mayores problemas de insolvencia, porque por lo menos va a poder cubrir 4 años con lo que ya, ya se les ha pedido, ¿no? O sea, ya tienen 4 años de pedidos, entonces su producción debería de mantenerse, si no es que aumentar, en esos próximos 4 años. Eso sería con respecto a esta empresa, que de hecho es Value, es una acción dentro de bueno, aerolíneas y sector industrial, que también es considerado relativamente Value. British Petroleum, que es una acción dentro del sector energético, es una acción que tiene un upside de más o menos 16.8%, ha crecido un poco en los últimos días. La empresa produce principalmente gas y petróleo, gas 12%, petróleo 40%, que es el upstream, lo que ellos sacan, lo que ellos, después de la exploración, lo que ellos extraen. En menor medida energías renovables, que es un mercado en el cual recién están entrando, no es un driver tanto de crecimiento, creemos, y bueno, refinados y derivados del petróleo, que es 30%. El sector upstream, que es justamente el sector de extracción, es 60%, midstream es 10%, y downstream es el mercado, es el mercado en el que se ubica la refinería, o sea, cuando ya sacas el último, los derivados de petróleo, ¿no? Como decía, gasolina y otros derivados. En este caso, en el caso de British Petroleum, lo importante es que, bueno, el sector upstream, como les mencionaba cuando hablé un poco de del ETF de energía, es el que mejor upside tiene con respecto a los demás, a los demás líneas, que son midstream y downstream, y es donde más se ubica la empresa, ¿no? A la vez, esta empresa, a diferencia de sus competidoras que normalmente venden donde producen, en el caso de British Petroleum, su mercado principal es Estados Unidos, tienen un 39% ahí, 25% igual en Europa, incluyendo Gran Bretaña, donde ellos se radican. Esos dos mercados han sido severamente afectados por la crisis energética, a pesar de que Estados Unidos es el país que más produce, más energía produce, igual han tenido grandes complicaciones, sobre todo en los puertos, por temas logísticos, por temas de suministros. Entonces, eso en el caso de Estados Unidos, y en el caso de Europa, ellos no tienen un suministro fijo, bueno, sí lo tienen, pero digamos es de Rusia. Entonces, el aumento de suministros, el aumento de producción no ha llegado a los niveles en los que se necesitaba, lo que produjo una crisis bastante fuerte, ¿no? Entonces no tenían mucho apuro, digamos, en cumplir con los envíos nuevos establecidos para poder alcanzar la demanda que había en Europa Occidental, ¿no? Principalmente Alemania, Austria, Gran Bretaña. Entonces, bueno, eso con respecto al upstream del negocio. ¿Y por qué le iría bien? Porque todavía la crisis energética está continuando a nivel mundial. El tema de suministros ya se ha reducido en Estados Unidos, ya no tiene tanto impacto. Dentro de lo que hablaba Biden, por ejemplo, en los últimos días, se ha mencionado que ya el día en los que, o sea, los días que tienen muertos, digamos, los puertos, o sin moverse, los buques en Estados Unidos se ha reducido, ¿no? De una semana me parece que a 3, 4 días. Entonces, sí han podido reducir un poco el impacto de esta coyuntura, pero debería de continuar por lo menos en el primer semestre, porque estamos viendo que todavía la producción del e-commerce y la demanda continúan bastante fuertes en el caso de Estados Unidos, y porque vemos que de hecho con el tema de la variante Omicron todavía el e-commerce debería ser fuerte, la gente debería seguir comprando principalmente desde sus casas, lo que haría que haya muchos más costos logísticos de entrega, que es lo que más ha movido, ¿no? La entrega, porque Estados Unidos es un país en el cual todas las importaciones se dan y el gasto energético que se da es súper elevado, ¿no? Los trucks o los truck drivers es un sector bastante importante para ellos, es medular en su economía y dependen del petróleo. Ok, entonces las ventas de la compañía para el último trimestre han superado en 3% el guidance de la empresa, gracias a mejores operativas internas y un aumento del precio de los hidrocarburos. De hecho, como hemos visto, el precio del petróleo y el precio del gas han aumentado en este tercer trimestre, lo cual ha beneficiado a la empresa y también ha mejorado los márgenes. Entonces, dentro de todo, ha tenido un mejor rendimiento de lo esperado. Ha tenido una política de share buybacks del 60% del cash flow, de lo que ellos generan, el 60% del efectivo que tienen, lo usan para recomprar sus acciones. Si juntamos eso de ahí, que representa un 6%, más los dividendos que ellos reparten, que es 4%, es un 10% que únicamente una persona tiene, solamente por haber entrado en British Petroleum. Así el precio se mantenga idéntico, y el mercado no suba, uno va a ganar 10% sumando buyback. Entonces, eso es algo bastante positivo con ese tipo de sectores y con ese tipo de compañías, en las cuales el riesgo casi no les impacta mucho, porque tienes un 10% de colchón frente a posibles caídas, ¿no?
Bueno, rendimiento por refinerías, que igual es el downstream que tiene la compañía, es un 30% igual, no es poco. Este 30% se da principalmente en Estados Unidos y Europa nuevamente, y lo que rescato acá es que la capacidad de utilización de las refinerías alcanza el 100%. Como les dije, cuando hay mayor demanda de este tipo de bienes, la utilización de las refinerías y en general de los pozos petroleros tiene que llegar al 100% para poder aprovechar lo máximo de ese aumento de precios, ¿no? Porque los precios de los commodities van como ondas, como mareas. Entonces tienen momentos en los que suben, momentos en los que bajan, y cuando tienes una marea elevada, cuando tienes que los precios están elevándose, llegando a niveles históricos mayores de los vistos en los últimos 5, 10, 15 años, en el caso del cobre, por ejemplo, hay que elevar la producción lo más posible para poder rentabilizar lo más que se pueda, ¿no? Entonces, eso es algo que está haciendo BP, por ejemplo, elevando la capacidad de las refinerías al 100%, ¿no? Ok, entonces, y con respecto a valoraciones y técnicos, establezco acá un poco las métricas financieras, cómo le ha ido en las ventas, cómo ha ido creciendo en niveles interanuales, el margen EBITDA que aumenta de 14.6% a 18.2% interanualmente, es decir, por cada 100 dólares de EBITDA, hace un año se quedaba con 14, ahora se queda con más de 18. Eso es lo que quiere decir en los márgenes. El efectivo que se ha mantenido en niveles iguales. La deuda a largo plazo que se ha reducido, igual es un determinante importante para este tipo de empresas. Sin embargo, la deuda net EBITDA el apalancamiento es 1.58, no es tan elevado. Es decir, la deuda cubre 1.5 veces el EBITDA, que es relativamente bajo en general para la industria. Eso con respecto al tema financiero. Si tuvieran alguna pregunta específica por algún número, algún valor o algo que no haya quedado claro, igual al final se nos lo comenta. A la derecha está un técnico bastante básico del precio de British Petroleum. Se ubica en 26.73 dólares. Lo que nosotros estimamos es que podría llegar más o menos entre 30.5, más o menos a lo que nosotros esperamos. Eso daría un alza de 16% en promedio. Rescatamos acá el canal alcista que podemos ver que ha tocado 4 oportunidades, un canal bajista que de todas maneras ha tocado en 6 oportunidades, que es el canal bajista es la línea roja y el canal alcista es la línea azul. Se produce un canal cuando tocas varias veces ese punto, ¿no? Y lo respetas, por lo general. Entonces eso indica que vas creciendo, porque lo vas respetando al alza. Lo mismo pasa cuando baja. Si lo tocas, pero dentro de la misma caída, así suba, se va a esperar que a largo plazo caiga. Entonces hemos visto que ha roto ese canal bajista, como vemos el precio está en 26.73, lo cual nos indica que ha roto ese canal bajista y que nuevamente ha recuperado sobre el canal alcista que observamos desde el 2023, más o menos junio-julio. Bueno, según el técnico, la empresa rebotó desde el soporte de 25 dólares, que es más o menos dentro de lo que se ubica el Fibonacci, que son las líneas horizontales. Y la siguiente resistencia se encuentra en 27.9. Ahí, a esos niveles podríamos esperar que crezcan a corto plazo, y de ahí podríamos observar que continúe creciendo hasta 28, 29. Más o menos así es como vemos el tema de análisis técnico, y al final están los valores relativos. Podemos ver que BP, en precios sobre las utilidades netas, precios sobre el valor de libros y precios sobre ventas, se ubica por debajo del promedio, mientras que en EBITDA, que es el valor de la empresa, sumando cash y tomando en cuenta la deuda, entre el EBITDA es un poco más elevado que en general la industria. Dentro de todo es un poco menor, son 3 contra un múltiplo, lo cual por lo menos indica que está en línea con estos, es decir, que no está ni cara ni barata con respecto a ellos. Eso con respecto a British Petroleum. Pasando más con un sector growth, vamos a incluir una acción que de hecho ya está en las carteras y más o menos la estamos recomendando nuevamente porque creemos que debería de continuar en las carteras. En caso de que algunos clientes todavía no hayan tomado en cuenta, Facebook está en niveles de compra sobre los 330 dólares. Creemos que puede tener un upside de 15% a nivel anual. En el caso de Meta, bueno, que ahora ha cambiado de nombre, ya no es Facebook, sino Meta, han incluido una inversión de 10.000 millones de dólares sobre Facebook Reality Labs, que es básicamente el metaverso. Bueno, cambió de nombre en el 2021, el metaverso de todas maneras todavía está en desarrollo. Ellos tienen las subsidiarias como para poder hacerlo crecer. Roblox es quien tiene la plataforma. Oculus es quien va a permitir que exista la realidad virtual como tal dentro del sistema de Facebook. Esas son estas dos empresas que van a por lo menos permitir un crecimiento de la compañía. Sesgado a esto están los semiconductores. Después voy a hablar un poco más de los semiconductores, pero más o menos eso con respecto al metaverso.
han venido mejorando bastante los resultados de Roblox, la cual ha crecido de 325 millones a 924. Ese es un driver a largo plazo, pero es un driver growth que le hacía falta a Facebook, que ya más parecía una acción value que una acción growth. Roblox cuenta ya con casi 50 millones de usuarios activos. ¿Para qué es lo que hemos visto sobre el core business de Facebook? Bueno, de Meta. No el metaverso, sino el sector de advertising, que es el más duro de la compañía, ¿no? Ha venido creciendo, así como del 2019 al 2020 por el tema del COVID, creció con bastante rapidez, porque mucho más se desarrollaba en línea o se desarrollaba digitalmente. Este crecimiento ha sido incluso mayor para el 2021, a pesar de que hemos visto una recuperación económica producida porque la gente ha empezado a salir un poco más en este año, a razón de las vacunas y un menor impacto del COVID, por lo menos hasta hace algunos meses. Hemos visto que, a pesar de esto, el crecimiento en advertising ha sido incluso más elevado, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, que es su principal mercado. Y bueno, Estados Unidos y Canadá, pero Estados Unidos es el grueso de las ventas. Entonces, esto es algo bastante bueno para Facebook, para Metaverse, para Meta, el hecho de que el negocio haya crecido incluso en un momento en el cual las acciones growth han empezado a caer, ¿no? Las acciones correspondientes a lo que son las ventas digitales o de la nube, que tuvieron ciertas caídas entre el segundo y tercer trimestre. Algo también bueno en términos de Estados Unidos, una estimación del crecimiento de usuarios de realidad aumentada y realidad virtual. Lo que a ellos les importa es el crecimiento de los usuarios de realidad, principalmente la virtual, que ha venido creciendo un poco más rápido que la realidad aumentada. Aumentada es como ver un objeto dentro de un plano físico, mientras que la realidad virtual es cuando todo ya de por sí está dentro de la nube o cuando ya todo... digamos, todo lo que nos rodea corresponde a una realidad alterna. Entonces, básicamente realidad virtual es metaverse y es lo que más les importa a ellos, porque es lo que generaría el crecimiento de este nuevo sector para ellos. El guidance de la empresa ha mejorado las estimaciones de mayores ingresos en Commerce Initiatives y Reels que es Instagram. Ellos han tenido mayor competencia por el lado de TikTok, por ejemplo, o de Snapchat, pero de hecho, a pesar de esto, han mejorado los guidance y las estimaciones de mercado han sido incluso mejores, porque Instagram Reels ha logrado superar, en términos de market share, ha continuado aumentando, a pesar de que TikTok se ha hecho bastante popular en la generación Z. Con respecto a los usuarios activos, dentro en general, únicamente tomando en cuenta Facebook, o sea, el app Facebook, los usuarios activos han llegado a 3.000 millones a nivel mensual y 2.000 millones a nivel diario. O sea, una de cada 3 personas usa diariamente Facebook, una de cada 2 personas usa al mes, una vez Facebook. Y el ARPU, que es ingreso medio por cliente, o sea, cuánto vale cada cliente para Facebook, que es alrededor de $40, también ha venido creciendo desde el 2020, donde se ubicaba alrededor de $33, ¿no? Entonces, eso indica que no solamente están entrando más clientes a Facebook, o más personas están usando Facebook, sino que cada persona que lo usa gasta más en Facebook, ¿no? Rentabiliza más, o sea, usa más la plataforma para poder vender sus productos, que es básicamente lo que hace Facebook, ¿no? Así como lo hace, por ejemplo, a nivel productos, Amazon, o lo hace Etsy. En el caso de Facebook es más por servicios, de lo que más pueden vender por el lado de advertising, ¿no? Entonces, en ese sentido es que ha crecido bastante Facebook, a pesar de que, bueno, ha tenido varios problemas internos que de hecho han sido revisados ya dentro incluso de Estados Unidos en las últimas semanas y ha provocado caídas fuertes. En general los números se han mantenido bastante elevados, lo cual indica que la empresa está todavía no ha tenido problemas serios, ha sido bastante sano el rendimiento que ha tenido trimestralmente, por lo cual creemos que es una posición de compra, porque ha sido más las noticias que le han pegado por el tema político, o bueno, por temas coyunturales, que realmente un impacto sobre el negocio core de Facebook. Como vemos, no solamente ha mejorado, o sea, no solamente se ha mantenido, sino que ha mejorado y ha aumentado la tasa de crecimiento que tienen. A pesar de incluso de este aumento, y justamente en línea con el tema del recorte del precio, como creemos que ha sido bastante más fuerte de lo que debería haber sido, en los valores relativos, que es la tabla de abajo, podemos ver que Meta Platforms, que es Facebook, tiene un PE, en general los cuatro múltiplos se encuentran por debajo del estimado, bueno, de los múltiplos para el mercado, ¿no? Para sus competidoras. Esto demuestra que la compañía no solamente tiene datos financieros sólidos, sino que se le ha sobrecastigado en el último trimestre.
en los últimos meses, ¿no? La caída ha sido demasiado fuerte, entonces ahora ya se encuentra barata con respecto al sector, a pesar de mantener variables sólidas. Entonces, eso resalta el crecimiento potencial que podría tener Meta. Salesforce, que también está dentro de la cartera Growth, básicamente, ¿qué cosa es Salesforce? Es solución de gestión de relaciones con clientes, o llamada CRM, que une empresas con clientes. Es una plataforma integral que tiene diversas secciones, en las cuales ellos venden, digamos, partes de este cloud service, ¿no? Tiene Sales Cloud, Marketing Cloud, Data, Commerce Cloud, Services Cloud, y una vista única compartida de clientes, algo extra que le da a los clientes, ¿no? Que es otro, digamos. Es el líder en las plataformas en la nube con manejo de clientes, tiene el 19.5% del mercado, es superior a sus cuatro siguientes competidores y funciona para más de 150.000 empresas, o sea, tiene más de 150.000 clientes. Se centra de todas maneras en Estados Unidos. Lo sólido dentro de esta empresa, en primer momento, es geográficamente porque tanto Estados Unidos como Europa son los países que lideran las inversiones en infraestructura para la nube, lo cual le da más espacio de crecimiento a Salesforce, porque de hecho, para que exista la nube como tal, tiene que haber servidores que permitan el crecimiento de este sector, ¿no? Entonces, tiene que haber este desarrollo de infraestructura, tiene que existir Internet en general a nivel público para que se pueda sostener ahí la nube, en el caso de que la nube sea pública, que es el caso de Salesforce. Entonces, en ese sentido, estos dos mercados son los que principalmente están desarrollando infraestructura en la nube para poder permitir que este tipo de empresas florezcan, tengan mejores ventas, ¿no? Algo que han tenido ellos como noticia última ha sido la adquisición de Slack, que es un negocio similar a Teams, solo que no tiene videollamadas. Se esperaba que como cualquier adquisición, se esperaba que reduzca los márgenes de la empresa. Sin embargo, el margen operativo se llegó a 19.8% el tercer trimestre, mejor que el estimado del mercado, que estaba en 18%. Entonces, no solamente el margen se ha mantenido, sino incluso ha subido, a pesar de la nueva adquisición. Vemos que también después de la nueva adquisición se espera que el margen incluso mejore por sinergias con la empresa absorbida, ¿no? Estamos hablando de una aplicación que es Slack, que debería ser integrada en el sistema de Salesforce. En el caso se haga esto, que demorará pues unos 6 meses más o menos, estamos viendo que los márgenes podrían incluso mejorar, porque de todas maneras siempre pega una adquisición en los márgenes. Entonces, en ese sentido, esperamos que los márgenes continúen elevándose en los últimos trimestres, los próximos trimestres del próximo año, lo cual mejoraría la rentabilidad y la eficiencia de la empresa. Vemos que en general el negocio como tal ha mejorado de 19.3% el EBITDA margin a 22.3%, ¿no? El EBITDA margin es el margen operativo más la depreciación más la amortización, por eso que es más elevado que el margen operativo de 19.8%. Con respecto a los gráficos de abajo, ventas en la nube es más o menos sectorialmente cómo ha avanzado la compañía. Data es el nuevo sector que ya se ha agregado en el 2021. Ha tenido un crecimiento, de hecho, este es otro de los sectores que golpea un poco los márgenes porque es relativamente nuevo y a pesar de esto está bastante sólida. En el pequeño gráfico de abajo, los puntos amarillos hacia arriba son los que tienen los que han hecho mayores inversiones en nube, en IT. Se encuentra primera, de hecho, Estados Unidos, después Canadá y después Europa. Que les mencionaba que son los que lideran inversiones en infraestructura para la nube. La empresa como tal la acción como tal se encuentra testeando la media de 200 días. En caso aguante, con una recuperación en la semana, veríamos que se consolide sobre este nivel, es decir, que se convierte en un soporte. Si bien se ha encontrado por debajo en los últimos días, lo podríamos tomar como una caída relativa al mercado, básicamente, porque es que han sido días negativos para el Standard & Poor's. Hemos visto una recuperación ahora en esta sesión, en la sesión de ayer, entonces, esta sobre todo. Entonces, esto lo que podría hacer es mejorar el crecimiento de la compañía, ¿no? La rentabilidad que tienes si toma como soporte su media de 200 días. Bueno, con respecto a la deuda, es una empresa que tiene más efectivo que deuda. Sucede a menudo con empresas en la nube o en empresas tecnológicas, no tiene tanta deuda. Con respecto a sus comparativos, está mucho más barata que la media. 127, que es el P/E de la compañía, versus 185, que es la media de la industria. Un price to books que es 4.36 sobre balance con 22.42. Los ratios en general, esos tres primeros, se evalúan el precio sobre una métrica interna de la empresa. Digamos, el P/E es precio sobre utilidad neta. Entonces, si es más elevado, quiere decir que el precio está relativamente mucho más alto que los ingresos. Si tuvieras dos empresas
que hacen lo mismo, y una tiene un PE, un PE, un PER, un PER, mayor que el de otra empresa, digamos unos 10 contra 5, puedes decir que o bien el que tiene 5 va a elevarse a 10, que es la media, o bien el que está en 10 va a caer a 5. Entonces, normalmente, si vemos un sector que está creciendo, un sector que vemos que puede tener upside, es quien tiene el menor PER o el menor valor relativo es quien debería de crecer y llegar a la media. ¿Cómo va a hacer eso? Elevándose el precio o el valor de la empresa, ¿no? El EV/EBITDA, por ejemplo. Entonces, más o menos es así como se analizan los valores relativos. Snowflake, ella vamos acá a hablar de las acciones ESG. Es una acción parecida a CRM, pero es mucho más nueva. Ha sido fundada en el 2012, es una empresa de almacenamiento, intercambio y manejo de datos. Se hizo pública recién, en 2020, hace un año un poquito más. Hasta la fecha, la empresa tiene más de 3.000 clientes, incluidos el 30% del Fortune 500 como sus clientes. El sistema de Snowflake es un Data Cloud, es un servicio interno de manejo de información intraempresa. El 94% del negocio se ubica en Estados Unidos. Lo principal acá con Snowflake es que la plataforma que ellos tienen es de uso para las empresas de manera interna, para que ellos puedan manejar los datos y manejar lo que ellos obtienen, por ejemplo, desde las ventas, desde las comisiones, en general todos los procesos que ellos tienen hacia los clientes, los pueden cuantificar y los pueden medir. Eso les sirve como métricas a ellos para poder analizar, ¿no? Los negocios, qué negocio es más rentable que otros, es más o menos como se usa el Data Cloud de Snowflake. Operativamente, la empresa supera el margen operativo en 9.5% versus el consenso de mercado. A pesar de que, bueno, más o menos para ver el primer gráfico, vemos acá un poco los márgenes. El margen bruto, que es la línea azul, ha continuado creciendo. Los gastos de ventas sobre las ventas, que es un ratio de eficiencia de la empresa, ha venido cayendo. Esto, dentro de todo, es positivo, porque mientras más elevado es, quiere decir que más gas se gasta para poder obtener el nivel de ventas en el que se encuentra. Entonces, mientras más cae esto, quiere decir que para el nivel de ventas que tenemos, cada vez gastamos menos, ¿no? Entonces, de hecho, como es una empresa relativamente nueva, tiene que hacer bastante marketing. Es por eso que el gasto de ventas es muy elevado, 140%, ¿no? Entonces, y ya ha empezado a caer con bastante velocidad, 60%, mientras que las ventas, ese gráfico de la derecha, ha crecido a tasas exponenciales casi, ¿no? La venta por servicios en la nube y la venta de la nube, ¿no? La plataforma de Snowflake, que es el Data Cloud. Entonces, vemos, bueno, también vemos el aumento rápido del número de clientes. Entonces vemos mejores márgenes, vemos una mejor eficiencia de la empresa, mayores ventas. Dentro de todo vemos acá una empresa bastante sólida, relativamente nueva, pero bastante sólida para el momento en el que se encuentra. La deuda neta es negativa porque tiene bastante efectivo, acumulada hasta la fecha, hasta el último trimestre reportado, que ha sido el tercero. Tiene un ratio de liquidez que supera el 4.06. El ratio sólido, digamos, para las empresas está entre 1 y 2. Si está sobre eso, quiere decir que tienes bastante más efectivo del que necesitas. Incluso se podría decir que debería de gastar un poco más, porque tiene bastante cash ahí que no está usando. ¿Quién sabe el problema? O sea, acá podríamos decir que tiene demasiado efectivo en reservas, ¿no? Que debería gastar un poquito más. Entonces, eso básicamente, pero dentro de todo los márgenes han estado, o sea, dentro de todo, a pesar de esto, incluso los márgenes y las ventas se han situado mejores de lo esperado, generando crecimiento bastante fuerte intertrimestralmente, y se espera que el último trimestre sea incluso finalmente récord. Con respecto a los valores relativos, bueno, como es una empresa relativamente nueva, muchas de las compañías todavía tienen utilidades negativas, ¿no? Entonces es por eso que no tienen tantos, no es tan fuerte en valores relativos evaluar esta empresa. Igual lo dejo para más o menos tener una idea, los espacios vacíos son negativos. Entonces, si tuvieran igual alguna duda, ahí. El gráfico de la derecha, el gráfico que evalúa el precio de la acción, podemos ver que ha continuado creciendo en los últimos días. Entonces, se sitúa sobre el Fibonacci 352, en 354. Se espera que él un soporte hasta hace algunas semanas y ya lo rompió. En el caso que lo respete en las próximas sesiones, podría convertirse en un nuevo soporte para la empresa, lo cual, siguiendo la media de 50 días, podríamos ver que crezca y siga superando los niveles previos en el precio, llegando más o menos a sus máximos. Más o menos un poco más en donde vemos el upside de la compañía. NVIDIA, a diferencia de Snowflake, es una empresa que es gigantesca, ha tenido un crecimiento bastante fuerte desde el inicio de la pandemia. NVIDIA se dedica al diseño y fabricación de procesadores gráficos para computadoras,
tenga alguna laptop, probablemente tengan un procesador de NVIDIA. Opera a través de los segmentos gaming, que es 45%, professional visualization, data center, automotriz, que es un sector bastante pequeñito, que es relativamente nuevo, está empezando con Tesla ahí, y con otras empresas automóviles, sobre todo para los autos smart, y para los autos que se conduzcan automáticamente, ¿no? Bueno, ¿qué vemos como tesis de inversión? El sector data center se destacó una vez más con ingresos récord nuevamente, elevando el crecimiento interanual de los ingresos totales a 55%. Las ventas en el sector gaming han superado en 42% los niveles interanuales, continúan sólidas, gracias tanto al crecimiento del desktop como la. Este sector de por sí se esperaría que en el último trimestre haya reducido. ¿Por qué? Porque como la gente sale más, debería de gastar menos en laptops y desktops, ¿no? Sobre todo en el sector gaming, que se fortalece cuando la gente digamos, a sus casas. Es algo que no ocurrió con la empresa, a pesar de que ha tenido un crecimiento muy elevado a raíz de la pandemia, este crecimiento no ha parado. Entonces, y lo podemos ver con los estimados trimestrales, ¿no? Con las ventas por segmentos, lo cual es bastante positivo para la compañía, el hecho de que continúe creciendo a pesar de la reapertura. Con las ventas superadas del guidance y fidelizando clientes, se espera que el nivel de gastos en los próximos trimestres, eso es lo que consideramos como intensidad OPEX. OPEX es principalmente el gasto operativo, o sea, el gasto entre activos, activos corrientes, pasivos corrientes, eso es capital de trabajo. El OPEX es la variación entre uno y otro, entre un año y otro, o sea, el capital de trabajo neto operativo entre un trimestre y otro. Bueno, en este caso entre un año y otro, ¿no? Cada empresa tiene que gastar cada año un monto necesario para poder mantener a flote su empresa, ¿no? Esos son los activos menos los pasivos corrientes. Los pasivos corrientes están en las remuneraciones, por ejemplo. Entonces, lo que tiene que hacer cada negocio es mantener este ratio positivo. En el caso de la intensidad OPEX, cuando cae la intensidad OPEX, o sea, cuando cae el OPEX sobre las ventas, estamos hablando de que es una empresa que es menos intensiva de capital. Es decir, para poder generar el nivel de ventas que tiene, requiere de menos personas o requiere de menor gasto, ¿no? Entonces, eso es bastante saludable para una empresa, que un margen como el OPEX sobre las ventas, que está bastante elevado, se caiga, ¿no? A pesar de que el OPEX en millones alcanza más de los 4.000 millones, son 5.000 millones de dólares, aún así, está representando un menor porcentaje que las ventas, lo cual es bastante saludable para una empresa tan grande como NVIDIA, que cada vez genera nuevos negocios y entra en nuevas industrias. Y es por eso que también el precio se ha catapultado a la velocidad en la que ha avanzado. En múltiples la empresa siempre se ha situado por encima del mercado, entonces no es sorpresa que en valores relativos NVIDIA se mantenga sobre todos los ratios. Probablemente no hay un solo múltiplo, bueno, múltiplos, no hay un solo múltiplo en el cual NVIDIA no supera el mercado, porque el precio ha avanzado bastante rápido, a pesar de que ha tenido una caída en los últimos meses. Bueno, es porque de hecho hay una confianza muy grande sobre el negocio y sobre la gestión que tienen los directivos en NVIDIA, la cual es bastante positiva. Bueno, la participación de mercados por GPUs vendidas, unidades de producción de productos gráficos, o sea, de las tarjetas gráficas, es mucho más fuerte NVIDIA que AMD ahora. Eso como detalle, pero de hecho, como quería mencionarles, a pesar de que se considera relativamente cara, es una empresa que ha tenido rendimientos y ventas que justifican esto, ¿no? Y cada vez operativamente continúa mejorando, ¿no? Las ventas suben, los márgenes suben, la eficiencia aumenta en la empresa, entran nuevos negocios y no les afecta en términos de márgenes, simplemente gastan más, pero como las ventas aumentan a la mayor velocidad que sus gastos, sigue siendo rentable. Por ejemplo, el EBITDA margin o el margen EBITDA que vemos en la tabla de arriba aumenta de 26% a casi 40%. O sea, es un aumento de más o menos 60-70% entre un año a otro, tomando en cuenta una empresa que está cada vez entrando en nuevos negocios, ¿no? Hizo lo propio en Bitcoins hace más o menos 3-4 años, ahora ya lo hizo en el sector gaming hace 3 años, está entrando al sector automotriz. Es una compañía que sigue creciendo con bastante fuerza y que está haciendo siempre inversiones positivas, sanas para su core business. Entonces, eso es por lo que siempre se tiene bien en alto el nombre de NVIDIA, por lo cual es siempre cara. Pero dentro de esto, siempre ha sido cara y siempre ha crecido más. Entonces, también es ese dilema, ¿no? ¿Debería de crecer a esos niveles? Probablemente sí, porque continúan haciendo las cosas bien.
Voy a hablar ahora de dos empresas que son consideradas empresas oportunidad, la cartera oportunidad, que son empresas más chiquitas. En el caso de Silvergate Capital, es una empresa dentro del sector financiero. Lo interesante, porque de hecho esta acción son los 4.000 millones de dólares, que para Estados Unidos es pequeño. Es una empresa que dentro del sector financiero tiene su banca comercial, pero el driver de ventas principalmente se encuentra dentro del mercado digital, o sea, de las monedas digitales, porque ellos tienen una plataforma para poder comprar y vender monedas digitales. Se le llama Zen, su plataforma. Entonces, esta compañía, que es un holding de Silvergate Bank, que es el negocio, se especializa en brindar soluciones de infraestructura financiera, servicios a la industria de monedas digitales. Entonces, tienen se puede comprar y vender tomándose préstamos de Silvergate Capital, Silvergate Bank, pero el grueso de su negocio son las inversiones que puedes hacer en monedas, criptomonedas. Entonces, eso es básicamente la razón del crecimiento de la empresa y la razón de la caída también que se ha visto en las últimas semanas, ¿no? Porque tiene cierta ponderancia el Bitcoin. Bueno, la compañía está sesgada al crecimiento de monedas digitales a nivel mundial, presenta menor volatilidad por el desarrollo de su banca. Eso es algo positivo con respecto a esta empresa. Si uno quiere invertir, por ejemplo, en Bitcoins, en el mercado americano, y es muy volátil para ellos adoptar el Bitcoin, que puede caer 20%, 10% en una semana, uno entra en empresas que tengan cierto sesgo al Bitcoin. Silvergate Capital es una empresa que tiene sesgo al Bitcoin porque maneja esta plataforma de monedas digitales, pero no es Bitcoin, tiene también una banca comercial, entonces el golpe, el impacto que pueda tener en cada caída va a ser menor. O sea, no va a rendir 50% del Bitcoin, probablemente rinda entre 30 y 40, pero si el Bitcoin cae 30%, esta empresa no va a caer en 30, probablemente caiga en 10, en 15, ¿no? Entonces, eso es un poco el tema con estas compañías, que pueden ser un poco más saludables que invertir directamente en el commodity o directamente en el valor de la moneda digital, ¿no? Con respecto a los drivers de venta, bueno, los consumidores de moneda digital, o sea, los clientes que ellos tienen, cada vez son mayores las ganancias por transacciones, que es el ticket por cada transacción que se hace, tienen un promedio de margen de 8%, que ha bajado del 10, casi 11%, casi 12%, pero de todas maneras creciendo a niveles interanuales, desde 4 a 8. Los préstamos, ¿dónde están los préstamos? Principalmente en mortgage, warehouses, y el porcentaje que se ubica en comerciales. O sea, de todas maneras, incluso el sector de préstamos más o menos va en línea con lo que nosotros creemos que podría crecer cuando les estaba comentando sobre el sector bancario. Y algo importante es que mortgage, y sobre todo que es 58% del negocio, son préstamos que se pagan a largo plazo. Entonces, por ahí también tienen un mercado bastante sólido, que es el ingreso por lo pagado por estos préstamos otorgados. Un crecimiento de los precios de las criptomonedas en 2 a 3 provocaría, según el mercado, que los ingresos de la compañía se dupliquen. Eso teniendo en cuenta las criptomonedas como una canasta, no solamente el Bitcoin, porque es la más importante, pero de hecho la empresa se puede invertir en otras como Ethereum u otras monedas digitales, ¿no? La competencia a sí mismo es todavía relativamente pequeña. De hecho, sí ha habido varios monedas digitales o empresas que tienen plataformas para invertir, pero Silvergate Capital tiene la facilidad de que no solamente es la plataforma, sino es el banco. Entonces, puedes integrar ahí los dos negocios, ¿no? Y eso es lo que lo hace un poco más sólida y un poco más rentable que los competidores, que únicamente son la plataforma. La Silvergate Capital es todo el negocio conjunto. Con respecto a la acción, se encuentra testeando la media de 100 días. En caso aguante, con una recuperación en la semana, veríamos que se consolide por encima. Lo ha tenido como resistencia en sus últimas 2 sesiones. Podría convertirse en un soporte en el caso de que se ubique por encima de esta. Llegó hoy día a 146.8 sobre la media que es 146.25. Ok, la última acción que es Plains All American Pipeline, es una acción dentro del sector energético, es de oportunidad porque únicamente es un yacimiento, un lote, como se le menciona aquí. Es una compañía que únicamente, lo que más hace es midstream y downstream, porque ellos no producen, o sea, no extraen el petróleo, lo que hacen es el petróleo que llega, ellos a través de refinerías, lo diversifican, lo refinan y lo venden como si fuera, como derivado. Y el restante, el restante, lo que hacen con esto es, como suministro o venta misma, ellos mismos distribuyen
por medio del pipeline hacia otros estados dentro de Estados Unidos. Más o menos ese es el negocio de la empresa. Es relativamente pequeño, porque únicamente es un yacimiento. Y bueno, la tesis de inversión nuevamente es la demanda global de petróleo que ha llegado a niveles pre-COVID, resultando en cada vez menores inventarios, que es algo de los que mencionaba también cuando hablábamos, cuando hablaba únicamente del ETF de energía. Vemos que los márgenes de la empresa han mejorado. Algo importante, el primer gráfico, que es volúmenes arancelarios de la cuenca pérmica, es donde ellos operan. La cuenca pérmica está en Texas, y Nuevo México, el sur de Estados Unidos. En Texas es uno de los mercados más grandes a nivel mundial de petróleo y en general de hidrocarburos. Los productores líquidos, de líquidos de petróleo, ese gráfico de la derecha, el que más produce es Estados Unidos, luego viene Rusia, luego viene Arabia Saudita, entre otros, que es un gráfico como para darles una idea de más o menos de quién depende el precio del petróleo principalmente. Y bueno, para mencionarles un poco métricas de la empresa, la EBITDA crece en 8% y mantiene momentum gracias al sector de transportación, que es justamente mover el pipeline, ¿no? O sea, producción desde el yacimiento hasta la empresa que se dedica a refinarlo, aunque más lo refina también esta empresa, pero hacia el cliente final, básicamente, ¿no? Y bueno, esto crece gracias a la digitalización en Estados Unidos, que tiene un efecto indirecto porque a mayor digitalización hay mayores envíos por tractores, como les mencionaba, lo que hace que transacciones como UPS o FedEx suban bastante, que también durante el COVID han subido a una gran velocidad. Y bueno, esa es la razón de la crisis logística en los puertos de Estados Unidos. En otro sentido, o sea, otro driver, es que gracias a los aumentos en el precio del petróleo, la empresa empezará a desapalancarse. Es una empresa que tiene un índice de apalancamiento bastante alto para ser una empresa value, y debido a los aumentos del precio del petróleo en los últimos meses, es que va a empezar a desapalancarse y generar mayores buybacks. Ya ha reducido mil millones en deuda, que era lo que tenía. Como es un yacimiento, necesitan bastante deuda para poder iniciar el negocio, pero conforme va avanzando y los precios continúan aumentando, van desapalancándose, ¿no? O sea, toda la deuda la comienzan a reducir, desde haber adquirido el yacimiento que genera una deuda al principio. Entonces, eso con respecto un poco a la tesis de inversión de la compañía. La acción se encuentra testeando el soporte en 9.08, que es el Fibonacci. Podría rebotar hasta el 9.7, que es la próxima resistencia, en caso respete el 9.08. Hoy se encontró un poquito por debajo, pero cerró más o menos en esos niveles. Y bueno, el pequeño gráfico que se encuentra en medio es Global Supply y Demand Rebalancing. Podemos ver que entre el primer y segundo trimestre de este año, la producción fue menor que el consumo, ¿no? Esto se espera que recién cambie a partir de más o menos el 2022, tercer, cuarto trimestre, donde veríamos que nuevamente la producción es mayor al consumo, que es lo normal dentro de todo. Entonces, esa es básicamente la dificultad para que los productores de la OPEC, donde se encuentra Rusia, bueno, OPEC más Rusia, Arabia Saudita y los productores del Medio Oriente, no levantan la producción a la velocidad en la que ha subido el consumo. Entonces, eso es lo que ha generado que haya, que se rompa esta equivalencia, ¿no?, entre demanda y oferta. Y es de lo que se benefician las productoras de energía. Con respecto a múltiplos, la compañía se encuentra por debajo de ellos. Como es un solo yacimiento, de hecho, tiene cierta volatilidad. Es importante en las carteras, en las acciones pequeñas, siempre van a tener volatilidad, pero pueden capturar un mayor ingreso si es que una mayor rentabilidad como precio en la acción, si es que el precio del petróleo continúa aumentando. Y bueno, de hecho, le quita riesgo el hecho de que ya pueda desapalancarse, ¿no?, con los aumentos que hemos visto en los últimos trimestres. Entonces, dentro de todo, se encuentra bastante sólida esta empresa, y bueno, tiene buenas proyecciones en los próximos trimestres. Por último, voy a comentarles un poco de macro a nivel Perú, algo bastante rápido. Esto es más o menos únicamente para hablar de Estados Unidos y de mercados internacionales. Posteriormente vamos a tener otra reunión para hablar únicamente de Perú. En este caso, para comentarles un poco sobre lo último que ha salido del BCR, lo último que hemos visto en estos meses y cuáles son las proyecciones para el próximo año. El primer gráfico es la subida de las tasas que hemos visto a nivel internacional. Básicamente, bueno, muchos han retirado el estímulo monetario previsto a raíz de la crisis del COVID. En el caso de, por ejemplo, los países que más han aumentado han sido Brasil, Rusia, Chile y Perú, que también ha aumentado bastante la tasa de interés, ¿no?
Entendamos que la tasa de interés aumenta porque la inflación está aumentando. De alguna manera sirve para controlar el aumento en la inflación. Y para entender un poquito por qué aumentan estos países en particular, Rusia, Chile y Perú son países exportadores. Entonces, los países exportadores generan un montón de divisas, porque lo que están haciendo es vender un montón de material, ¿no? En el caso de Chile, en el caso de Perú, minerales, bueno, metales, y en el caso de Rusia, hidrocarburos, gas. Y el mayor productor de gas de Europa es Rusia. Tiene más o menos el 40% de tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese tipo de países? Que como ellos generan un montón de divisas, cuando entra esto como divisas extranjeras, como dólares, se torna complicado el manejo de la inflación, porque la inflación no viene a partir de los productos que nosotros, digamos, lo que nosotros tenemos como tal, sino de lo que estamos importando, como los precios de los hidrocarburos, por ejemplo. Entonces, todo esto que se maneja en divisas o en dólares es lo que hace que la inflación sea considerada importante. Y cuando una inflación es importada, es difícil de manejar para un banco central. No impactas directamente en la moneda, ¿no? Pueden más o menos con swaps suavizar la tendencia de un tipo de cambio, pero no es, se necesita hacer mayores aumentos de tasa de interés para controlarla si es que la inflación es importada o depende en general de productos en dólares que necesitamos como economía. Entonces, es por eso que estos tres países han subido con bastante velocidad. Brasil tiene sus drivers distintos. Eso con respecto al primer gráfico. En el de abajo vemos el avance del precio del cobre, el precio internacional del cobre, cómo tocó, nuevamente llegó a niveles, bueno, máximos históricos en mayo, entre abril y mayo de este año, pero han venido corrigiendo hasta diciembre. Bueno, esta caída ha sido por temores de la demanda futura, por la crisis inmobiliaria en China, y, bueno, hemos visto también una menor demanda en industrias asiáticas. Principalmente es la crisis inmobiliaria en China lo que les ha afectado. Como saben ustedes también, Evergrande, que es una de las principales empresas inmobiliarias en China, quebró. Esto todavía no ha generado un problema a nivel mundial, ni siquiera a nivel China, pero sí es un preámbulo de cómo debería de avanzar este sector, ¿no? El hecho de que el gobierno no permita o no les dé salvataje para poder nuevamente mantenerse a flote. Eso es lo que ha reducido un poco la demanda sobre el cobre, ¿no? La expectativa sobre la demanda del cobre en 2022. Que China no crecería a los niveles vistos años anteriores. Okay, en el gráfico de la derecha primero es la inversión privada. Viendo las expectativas empresariales, desaceleran la inversión privada durante el último trimestre del año. Es un efecto que se va a mantener en el 2022. Hemos visto que este año ha crecido bastante la inversión privada total, 36%, incluso más que el sector minero, que ya por sí ha crecido bastante. Vemos que para el 2022 se debería reducir, y el sector minero únicamente correspondiendo a precios internacionales crecería en 3.4 y que la inversión privada se mantendría cercana al cero. Esto ya por variables internas más que externas, ¿no? Por incertidumbre local, es que por ahí vemos el efecto bastante fuerte en la inversión privada. Y por último, el crecimiento del crédito al sector privado, el cual ha moderado su dinamismo. En el caso del Perú, teníamos un crecimiento de créditos a empresas privadas de 21.7%, ahora únicamente es de 3.5%, es una caída bastante fuerte interanualmente, cuando la mayoría o se mantenía o subía. En el caso de Rusia ha subido, en el caso de China relativamente se ha mantenido, Estados Unidos también, Chile también, ninguno tuvo una caída tan fuerte como Perú o como Francia. Incluso Brasil ha caído, pero no tanto como Perú. Entonces, esto únicamente para hacer un preámbulo sobre lo macro de Perú, que vamos a hablar posteriormente, y ahora ya podríamos bueno, dar la parte de la exposición finalizada y ver las preguntas. Gracias, César, por el día de hoy. Una tesis de inversión, deseo de mucho. Y ahora, como hemos indicado, vamos a proceder a leer algunas preguntas que nos ha hecho el público para poder entrar más a detalle en algunos de los activos que se han indicado, ¿no? Y un poco de inversión que sigue Renta 4, ¿no? Entonces vamos con la primera pregunta, ¿no? Nos preguntan ¿qué metodología César ha seguido para la selección de estos activos, ¿no? Además de guiarte de la estrategia de Natalia Aguirre, ¿qué metodologías has empleado principalmente, ¿no? Si has empleado una estrategia
tipo top-down, siguiendo, ¿no?, desde una geografía y un sector, bajando al tipo de activos que vas a escoger, o si ha sido de tipo bottom-up, ¿no?, que es el reverso, ¿no? Ya. Ok, lo que hemos tratado de hacer más es una metodología bottom-up. Hemos hablado primero, bueno, les he comentado un poco los ETFs, pero el tema era invertir en las empresas que consideramos que de por sí son rentables, que han tenido variables financieras sólidas, lo hemos visto con márgenes, lo hemos visto con ratios, y de ahí hablando de cuáles son los sectores que podrían haber crecido más o que crecerían más en el 2022. Entonces, más ha sido algo bottom-up, en el cual hemos representado primero las empresas más sólidas dentro de los sectores, y de ahí hemos hablado de los sectores, para luego hablar de las economías, y por último, ya de los drivers a nivel mundial, ¿no? Perfecto, muy bien. También nos preguntan si puedes explicar tal vez con un poquito más de detalle la filosofía de inversión que sigues para el caso de la cartera modelo Estados Unidos Value, ¿no? Dado que veo que tiene un alfa interesante, según nos indican, ¿no? Comparado a las otras carteras ha tenido un buen alfa y les interesa conocer un poco más acerca de cuál es la filosofía que sigues en esta cartera, ¿no? En el caso del 2000, bueno, de este año todavía no ha acabado, pero de hecho ha sido el mejor año para la cartera Value. En ese sentido, lo que ocurre con la cartera Value, a diferencia de las demás carteras, es que dentro de la rentabilidad estamos considerando los dividendos, lo estamos reconsiderando, o sea, como capitalizaciones, ¿no? Cada dividendo que entra, en teoría, es parte de la nueva inversión. Eso es por el tema técnico. Pero con respecto a cómo invertimos dentro de esta cartera, lo que estamos buscando son empresas y que crecieron a partir del COVID, empresas que tengan deuda baja. Entonces, como más o menos hemos evaluado en las empresas, en las empresas value, son empresas que tienen poca deuda, son empresas que tienen un cash flow elevado o que lo tenían elevado, ¿no? Muchas veces lo que hemos hecho es analizar qué empresas tenían un cash flow elevado y ha venido cayendo en los últimos meses o trimestres a raíz del COVID. En ese sentido, hemos tenido empresas energéticas dentro de la cartera, como Marathon Oil en su momento, empresas de consumo masivo, consumo discrecional. Hemos visto empresas farmacéuticas que tienen flujos positivos, pero que han caído por momentos, por temas COVID. Eso, de hecho, lo enviamos a los clientes como actualizaciones de cartera, y básicamente es eso, ¿no? Evaluar las empresas que tienen una deuda baja o que tienen por lo menos aguante como para poder mantenerse a flote, a pesar de que la deuda se mantenga, empieza a elevarse, ¿no? Básicamente vemos temas de apalancamiento, vemos el tema del avance en las ventas, vemos si es que los márgenes se mantienen sólidos, porque si los márgenes se mantienen sólidos, si el apalancamiento no es elevado, a pesar de que el precio esté cayendo, cuando la tendencia cambie, la empresa nuevamente debería de mantener una rentabilidad positiva. Ok, perfecto. Nos pregunta el público, ¿no? Si es de que, bueno, de presentarse un bloqueo fuerte en la economía, ¿no? En el 2022, me imagino se refiere a la economía mundial, ¿no? Nuevamente se presentan las restricciones, nuevamente hay que bloquear algunas actividades económicas, ¿no? Que impliquen la reunión de personas, ¿no? Si hay un bloqueo fuerte de la economía en el 2022 por el COVID, ¿esas opciones que nos hacen presentado aún serían rentables o mantendrían su upside? Sí, de hecho lo he visto un poco por acciones, pero lo puedo comentar también, ¿no? Ahora, el caso, por ejemplo, de Boeing, lo que más les había afectado, y cuando veíamos la caída del precio, no fue por el COVID, sino fue al principio por el tema de las fatalidades que tuvo en el 2019. Tuvo una caída fuerte y después otra con el COVID. Entonces, lo que pasa con esta empresa es que, digamos, si es que llegamos a niveles COVID incluso, debería de crecer lo que cayó en el 2019 con el modelo con las dos fatalidades, con el modelo 737 MAX, porque ya todos los países que volaban con 737 en 2018 están volando nuevamente. Entonces, eso de ahí ya le genera un upside a Boeing que por lo menos es entre un 10 y un 15%. Ahora, si vemos que haya cierres, estaríamos viendo que el efecto COVID se mantendría. En el caso de que el efecto COVID se mantenga, igual podríamos ver una rentabilidad mayor por los envíos del backlog que ellos ya habían estimado, ¿no? El backlog son las inversiones que ya están establecidas para la empresa, entonces eso es algo positivo porque de hecho va a mantener a flote la empresa por lo menos 4 años. Entonces, como tenemos envíos al 100% de las economías, un backlog estimado que aguanta 4 años de ingresos, podríamos ver que si es que no llegase a crecer a los niveles que hemos establecido, por lo menos no caería porque ya tiene algo asegurado ahí, ¿no? En el caso, por ejemplo, de DBP, que es una acción que, como les comentaba, tiene un porcentaje de 10% entre dividendos y share buybacks,
Es una empresa que va a poder aguantar en ese sentido por estas dos variables. De hecho, el precio del petróleo va en línea con el tema de los cierres o con el tema del crecimiento económico mundial, pero vemos que también el otro driver, que es la crisis energética a nivel mundial, continúa en este trimestre. Entonces, y bueno, algo que también hay que tener en cuenta es que incluso si hubiera cierres, es difícil que vaya a llegar a haber cierres como hubo al principio del COVID, porque estamos viendo una variante que por lo menos no se ha mostrado hasta ahora ser más letal que las anteriores, y estamos hablando de países con niveles de vacunación entre 40, 50, 60, 70, al menos con las dos variantes, con las dos dosis, como el Perú, que ya llegó así el 70%. Entonces, incluso si es que hubiera cierres, no serían ni tan largos ni tan duros como los anteriores. Entonces, más o menos ese es el fundamento que tenemos. Creemos que en el caso de que haya sería algo momentáneo, pero vemos el upside de las empresas a nivel interanual, entonces, cerrando más o menos al 2022, entonces podríamos ver cortes, pero rentabilidades conforme las economías vuelvan a reabrirse. Ok, muy bien. Nos preguntan también el público acerca de cómo puedo seguir las actualizaciones de las carteras modelo, ¿no? Tal vez en esta pregunta te pueda ayudar un poco. Para las actualizaciones de cartera modelo, ¿no? Estas se encuentran disponibles para todos los clientes. En general, en la medida que se van actualizando, mayormente hay actualizaciones todas las semanas en las carteras, no en todas, pero al menos suele haber alguna por semana. Y en ese sentido, estas se pueden enterar, ¿no? Conversando con su asesor de Renta 4 asignado o también suscribiéndose, ¿no? Indicándole que desean suscribirse a las mismas en caso no se encuentren suscritos o no se encuentren recibiéndolas actualmente. Pueden coordinar con su asesor respectivo, los que sean clientes, para recibir las actualizaciones, ¿no? En caso no sean clientes todavía, tengan en cuenta que también van a recibir esta información de ser clientes de Renta 4, ¿no? La cual pueden recibir de manera gratuita y siendo tan solo clientes de Renta 4, ¿no? Siguiendo un poco también con las preguntas vinculadas a lo que nos has podido mostrar el día de hoy, ¿no? Nos preguntan un poco si estiman una corrección brusca, ¿no? En el mercado para el 2022, en este contexto de la subida de tasas en Estados Unidos, ¿no? En el caso de la Reserva Federal. Ujú. Sí, de hecho, muchas veces cuando vemos pronósticos de tasas, vemos que el mercado anticipa parte de este golpe. Por ejemplo, el día de la reunión de la Fed era el día en el que se iba a ver si es que Powell iba a volverse hawkish o iba a continuar siendo dovish como lo había sido en las últimas reuniones. Vimos que ya se tornó hawkish. El mercado al principio subió y después comenzó a corregir. Esas correcciones las vemos de manera sana, creemos que el mercado corrige momentáneamente, o sea, día con día, más o menos qué es lo que podría estar pasando con el mercado. De hecho, hay otras variables incluidas, pero un efecto tan duro o una corrección dura no existiría, por lo menos creemos, dentro de lo que establece Powell, porque ya hemos visto establecidos de 2 subidas de tasas al 2022, 3 al 2023, que de hecho ni siquiera en un caso de recuperación como veíamos con Janet Yellen, fueron tan fuertes. Con Yellen vimos aumentos de tasas de 4 a 5 de 4 a 5 veces en un año. Entonces, eso sí fue bastante elevado. En el caso de Powell, ya lo estamos viendo con anticipación, cuál sería el efecto de estos dos aumentos, ¿no? Y también vemos que corresponde a que la tasa de crecimiento de Estados Unidos esté sobre su potencial. Entonces, de hecho, es una corrección sana que tienen todos los mercados y en general todas las economías para evitar que se sobrecalienten, ¿no? Y la inflación, como sabemos, está cercana al 6%. Entonces, de hecho, es una corrección que tenía que hacerse, tenía que aumentarse la tasa. Por el momento, 2 aumentos de tasa en Estados Unidos son menor que los aumentos que vamos a ver en otras economías. Probablemente Europa suba más, América Latina ya ha subido mucho más. Entonces, 2 tasas no terminaría de ser un peligro. En el caso de que sean 3 o 4, podríamos ver un impacto más duro en el mercado, pero por lo menos 2 debería de ser algo sostenible y que más o menos ya podría estar priceado también en el mercado. Claro, sería algo, a fin de cuentas, la Fed, entiendo, se basa mucho en la transparencia del mercado, ¿no? Entonces, creo que el mercado ya se encontraría procesando esa información, ¿no? Y ya reflejándolo en los precios del mercado en general, ¿no? De las acciones. Bueno, si bien es una acción que no hemos conversado, no hemos abordado en esta presentación, pero suele ser la favorita de varios en el público, ¿no? Nos indican qué opinan de Tesla para el año 2022, ¿no? Si es de que a lo mejor has podido revisarla un poco para cuál sería su potencial durante el próximo año, ¿no? Sí, es una acción que la tenemos en la cartera Growth. De hecho, es una acción que ha tenido ya varias entradas en la cartera Growth a niveles técnicos. Es una acción que sigue drivers
particulares, ¿no? Si bien siguen los autos eléctricos, sigue la inversión en Bitcoin, sigue el Twitter de Elon Musk también, que es un excelente driver del crecimiento de la compañía. Entonces, por ejemplo, la subida de hoy, que es de 8 o 9%, es porque Elon Musk ha mencionado que ya cumplió con la venta que tenía que hacer del 10% de su tenencia. Entonces, ese tipo de drivers hay que también tenerlos en cuenta con respecto a Tesla, ¿no? Pero más allá de eso, que puede ser un poco más técnico o anecdótico, en el negocio mismo de la empresa, que es la venta de autos eléctricos, es la única que tiene un negocio único de autos eléctricos que se mantiene sostenible, ¿no? Comparándola con Lucid, con Rivian, que es la nueva, o con otros productores de autos chinos, en China, Tesla es la única que cuenta con una línea sólida de producción. Entonces, si bien el precio ha aumentado pues, a niveles estratosféricos en los últimos años, incluso teniendo en cuenta el stock split, igual estamos viendo un desarrollo del negocio que es bastante sólido, con un boom que continúa dentro de los autos eléctricos, ¿no? Muchos hablan, no sé, si es boom o si es burbuja, pero en el caso de Tesla estamos viendo que el desarrollo o sea, sí se da, las ventas se están dando, los autos están generando nuevos modelos más asequibles o a menor precio. De hecho, todavía la venta, o sea, todavía el precio es bastante elevado, pero sí se espera que entre 2022 y 2023 saquen modelos que sean de menor precio, que generaría menores márgenes, pero que podría incrementar la cantidad de clientes que tenga Tesla, que es también bastante bueno que mantengan un porcentaje de clientes fidelizados. Entonces, en ese sentido, creemos que el negocio de Tesla podría mejorar todavía. Creemos que hay variables de incertidumbre que no se pueden tomar en cuenta, como el Twitter de Elon Musk, como la inversión en Bitcoin que ellos puedan tener, que pueda aumentar o bajar dependiendo de las tendencias de cash que ellos tienen. Entonces, si tomamos únicamente el negocio, sí debería de tener cierto crecimiento para el mediano y largo plazo. No le hemos mencionado dentro de las carteras Growth porque, de hecho, autos eléctricos es un mercado que ya hemos visto crecer con anticipación. Estamos tratando de anticipar cuáles serán los nuevos drivers o drivers de empresas que han venido cayendo. Tesla no ha tenido tantas caídas y se ha mantenido a flote. Es una acción que igual tenemos en carteras y que igual tiene más o menos un upside del 6-8% para el próximo mes, únicamente por temas de negocios, o sea, por temas de márgenes y por temas de crecimiento del último trimestre, que sería con el reporte de su cuarto trimestre de 2021. Ok, perfecto. Creo que también nos da un poco la idea de algunos asistentes que nos están consultando un poco acerca de la industria de autos eléctricos, ¿no? Está perfecto. Bueno, ya llegando un poco al cierre del evento, ¿no? Nos preguntan finalmente cuáles serían las rentabilidades objetivo a las cuales se han trazado el upside que nos has mostrado en el transcurso de la presentación, ¿no? A lo mejor para poder precisar un poco ese tema. Sí, en el caso de las rentabilidades que hemos visto, normalmente establecemos diferencias entre los webinars que hacemos, dependiendo de si son coyunturales, temáticos, anuales. En el caso de estas, por ejemplo, estamos viendo el rendimiento para el 2022, es decir, todos esos rendimientos que hemos visto, esos upsides, son para el 2022, sumando los dividendos, sumando los buybacks, sumando los diferentes negocios y sobre todo, ya que algunas son cíclicas, ¿no? Porque podrían caer en el primer trimestre, segundo trimestre, si es que hay alguna variante nueva, pero el negocio como tal debería mantenerse sólido siempre y cuando la economía continúe a flote, digamos. Entonces, dentro de todo son acciones, las primeras 6 bastante sólidas, las últimas 2 de oportunidad un poco más moviditas, pero dentro de todo también el upside se considera interanualmente con drivers específicos. En la primera, que era Silvergate Capital, por el tema de las inversiones en Bitcoin y por el tema de la plataforma y el sector bancario, ambos objetivos creemos para el 2022, y en el caso del segundo, con un pipeline que está, creemos infravalorado, por lo menos relativamente, creemos que con un nivel de precios de petróleo sobre los $80, que es lo más o menos conservador estimado para el 2022, podríamos ver igual un crecimiento, ¿no? Entonces, dentro de todo estaríamos viendo a nivel interanual, finales del 2022. Ok, perfecto. Bien, esas han sido las preguntas que hemos tenido ahora para el evento, ¿no? Hemos tenido varias, hemos intentado condensarlas para poder revisarlas todas, ¿no? Y nos hemos quedado sin tiempo por este momento, pero quiero agradecerte nuevamente, César, por la explicación que nos has brindado, ¿no? A todos los asistentes y en general también muchas gracias a los que nos han acompañado en este evento para conocer la selección de activos que nos ha brindado César Romero, analista de renta variable de Renta 4, Sociedad Agente de Bolsa, ¿no? Recuerden que las carteras modelo, una vez más, las pueden seguir mediante nuestra página web y también conversando con sus asesores de inversión asignados en caso sean clientes, ¿no? En caso no sean clientes aún, los invitamos a poder comenzar su proceso de inscripción mediante nuestra página web www.renta4.pe, en opción arriba a la derecha para hacerse cliente, donde podrán iniciar con su proceso de inscripción.
En caso tengan alguna consulta acerca de cómo invertir mediante Renta 4, tienen la opción de escribirnos al buzón contacto@renta4.pe, ¿no? Nuevamente lo repito, contacto@renta4.pe, o también comunicarse con nosotros a la central 604-3400, ¿no? Para poder ayudarlos con sus consultas antes de que puedan comenzar a invertir, ¿no? Entonces, bueno, este ha sido el evento que hemos tenido el día de hoy para la selección de activos para el próximo año. Con esto terminamos el ciclo de webinars que hemos tenido para este año. Y bueno, esperamos que nos puedan acompañar en los siguientes eventos que seguiremos teniendo durante el próximo año. En Renta 4, como siempre, nos gusta actualizar las estrategias de inversión de nuestros clientes, así que continuaremos con estos eventos también durante el próximo año, ¿no? Eso sería todo por esta oportunidad. Muchas gracias, César, nuevamente, y esperamos que todos disfruten unas buenas fiestas, ¿no? Llenas de éxitos y de salud, y que comiencen un próspero año nuevo. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, gracias a todos. No duden en contactarnos, ya nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.